citó el caso, citó el caso de Winnicott, el jarrón y la paciente. Justamente habló de eso y de cómo el encuadre tiene que adaptarse. Margaret Little. Exacto. Sí, Así que lo mencionó en un punto directamente haciendo referencia a los cambios en el encuadre respecto a esos momentos del psicoanálisis y el momento actual, ¿no? O sea que él lo tuvo presente y lo marcó como uno de los 10 puntos que quiso destacar. Yo voy a ver si con algún colega que estuvo consigo los primeros puntos y en alguna de estas charlas los traigo para Bueno, dale. qué bueno. referencia. Pero eso fue lo más interesante, ¿no? La mesa de él fue de lo más atractivo. ¿Y quién estaba? Rusillón coordinaba. ¿Y quién estaban? Yo coordinaba Gaby, y había dos o tres psicoanalistas, la más conocida era una italiana que hablaba del psiquismo fetal y traía una ecografía en la cual proponía la presencia de la punción de prensión. Pulsión de prensión. Y entonces mostraba cómo en las ecografías el niño empezaba a mover las manos y cuando sale en una cesárea, lo primero que hace cuando le ponen el dedo es apretar. Y esto lo relacionaba con cómo iba tocando el borde del saco vitelino y cómo estaba Qué tratando de bárbaro. con su psiquismo fetal lo que lo rodeaba y cómo respondía a los sonidos de la música que escuchaba la madre. Eso fue una de las y después hay sesiones de personajes. Bueno, Así que bueno, un pequeño comentario me acordé del caso del jarrón de Margaret Little y cómo él lo citó, ¿no? Y acá lo hablamos, y lo pusimos y lo tratamos en extenso. O sea, lindo el Congreso. Sí, 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 estuvo bien, interesante, pero siempre con muy ligado a lo social, una discusión muy grande acerca de las problemáticas Sociales. de Israel, de su Gaza, claro. habló ay, no se te oye. Corto. ¿Vos presentaste habló algo, Adrián? africana. ¿Cómo? No, no, yo no presenté. No, no, yo no sé. Y también hubo una polémica importante con el tema Rusia-Ucrania en la mesa de Con el apertura. tema, Así que bueno, de Rusia, Rusia-Ucrania. Ucrania. ¿se discutió eso? Sobre los ¿Se temas, discutió el tema de Rusia-Ucrania? Mal que se escucha hoy, ¿no? Hola, Silvana. Hola Hola, Norberto, ¿qué tal? Hola, buen día. Buen día. hola. ¿Qué tal? Hola, ¿Cómo ¿qué estás, tal? Juan? Bueno, otra vez saludos a todos. Sí, Tenía ganas de que nos volviéramos a encontrar para sí, pensar. qué Y bueno. ya escuchándote, Adrián, eh, el tema podría ser ese, ¿no? Yo pensaba anoche, ¿no? ¿Hay alguien que está hablando? Es la conexión de Adrián que no anda bien, ¿eh? en Rusia, ese. ¿Ahora se escucha? Sí. Sí, Lo No, de Adrián no. No, yo tengo una señal, así que quedo a la escucha. No, no tengo buena señal acá, se me cortó recién. bueno, tratemos de seguir así entonces. No, yo le decía que anoche pensaba que obviamente estaba releyendo mi trabajo. Les adelanto que me parece un muy buen trabajo. Hola, Francisco. Sí, Hola, ¿qué Beatriz. tal? Estaba pensando que hay un desarrollo en el psicoanálisis internacional, que apunta claramente al problema social, ¿no? Género, feminidad, eh, guerras, bueno, todo lo que ustedes conocen, ¿no? El caos, la inteligencia artificial. Y hay otra cosa curiosa, que es que esta administración, que a mí no me gustó, tuvo una actitud sorprendente que le dio mucho injerencia a los niños, incluyendo los bebés.
lo cual me hizo pensar que había dos polos, como hay en IPA, ¿no? Y en APA, y en todo el psicoanálisis, ¿no? Un polo social y un polo pulsional, porque estudiar los bebés es estudiar el comienzo de la vida psíquica, donde lo social interviene relativamente poco e interviene el núcleo familiar, el encuentro con el otro. Entonces me parece que en ese esquema polarizado hay analistas de niños que no tienen nada que ver, ellos mismos piensan que no tienen nada que ver con lo social o poco que ver, y hay analistas sociales, podríamos decir, que ya no tienen en cuenta la pulsión, no tienen en cuenta ninguna relación con la biología. Y este es un tema importante para discutir, pensando en el psicoanálisis actual y en el futuro del psicoanálisis, ¿no? Mm. Bueno, hoy teníamos que leer un acta y después, Sí, yo no la tengo, que les pedí que si se me corta la luz otra vez, me ofreció Estela de seguirla leyendo, porque estoy con un tema complicado del edificio. Estamos sin luz a veces. Sí. no me digas, No, fue terrible. Todo el edificio ayer 24 horas, ahora estamos con luz provisoria y hoy en algún momento la van a volver a cortar, sí. qué Un barbaridad. problema serio. Ya rompieron media cuadra. Así que bueno. Bueno, entonces comienzo, si les parece. Dale. Dale. Bueno, Tebaldi se refiere al acta anterior y nos dice que es la de Anágoga. Es un acta muy completa y muy introductoria al tema del trabajo de Maruco. Nos invita a dialogar entre todos e ir integrando los conceptos a los aportes de Maruco. Mónaco señala Beatriz. la complejidad de nuestro trabajo como analistas, de ir trabajando desde diferentes lugares del aparato psíquico, desde lo preverbal, donde se repite lo traumático, y también desde la asociación libre. Tebaldi nos dice que Maruco hace un aporte muy importante referido a la repetición, una petición donde un objeto pueda participar de una forma diferente de lo que ocurrió. Freud denominaba trauma preverbal y que Maruco señala en relación a un arcaico psíquico. Maruco, desde su trabajo terapéutico en la clínica, nos presenta algunos aspectos de su concepción del aparato psíquico y nos muestra ciertas características que denomina zonas psíquicas. Estas poseen distintas configuraciones, son coexistentes y poseen distintos grados de predominio. Raúl considera que este concepto es fundamental y le da metodología al trabajo. Maruco clasifica zonas psíquicas del sueño, zonas psíquicas de la identificación, zonas psíquicas de la idealización, que sería referida al narcisismo, zonas psíquicas de la pulsión de muerte. Cada zona expresa sus conflictos de acuerdo a su particularidad desde su representación y simbolización posible en cada una. Este desarrollo teórico que nos propone Maruco nos permite comprender distintas formas de intervención y de posicionamiento del analista. Tebaldi nos habla de su experiencia con adolescentes y expresa lo difícil que es discriminar cuál es el límite entre el lenguaje de acción que menciona Bush y que es normal en la adolescencia, y que tiene una carga simbólica del lenguaje que va perdiendo y quedando casi en acción pura. Nos dice, no toda representación en acto es una Repetición. repetición carente de lo simbólico de representación, y que Maruco lo toma como derivados del complejo de Edipo, o sea, uno puede tener una repetición en acto que por derivar del complejo de Edipo encuentra un nivel de repetición transferencial.
que es más fácil de reconocer que cuando nos encontramos con actos menos vinculados a la problemática edípica y nos acercan a la problemática de lo original preverbal. Odari, María Esther, menciona en el trabajo de Maruco, entre el recuerdo y el destino, la repetición, Freud adelantaría una proposición clínica y técnica, la construcción. Casi la reconstrucción que emerge como una técnica superadora para acceder a aquello que no pudiendo encontrar representación significante, se repite en acto. En este punto, entre paréntesis también, intentaré arribar a una instrumentación técnica que es diferente de la construcción freudiana. Pregunta Odari, la técnica que él aplica, que él dice que es diferente a la construcción freudiana, ¿es esto que está relacionado con la rivalidad edípica? Y Tebaldi responde no. Lo que yo digo es que hay repeticiones en actos que están muy cerca de lo simbólico, de lo representativo, y que a uno no le alteran la atención flotante, provocan una contratransferencia. Y da un ejemplo. Si el paciente está hablando mal del padre, es natural que nuestra contratransferencia se active, pero esto es una ramificación edípica en la repetición que está muy cerca del mundo representacional. Tebaldi nos recuerda palabras de Maruco que nos explicaba que él no estaba muy de acuerdo en hablar de un Edipo previo al Edipo, porque consideraba que para que haya Edipo tiene que haber una diferencia sexual ya establecida, y esto implica la existencia de una actividad y una capacidad representacional que incluye la desmentida. La desmentida de la diferencia sexual, desmentir la castración, tiene que tener ya un nivel simbólico de actividad de representabilidad muy elevado. Si tiene acceso a la memoria, estaríamos hablando de la primera técnica de Freud, que ya hay defensas, desplazamientos, represión, donde el paciente con sus propias asociaciones puede generar los recuerdos, tiene acceso a la memoria. Cuando habla de nueva técnica, estamos en el terreno que trasciende la memoria e ingresa en otro tipo de repetición. Juan Genaro nos aporta la proposición que hace Roussillon sobre la integración subjetiva, que lo pone en dos niveles. La integración subjetiva secundaria ligado al proceso secundario, que tendría que ver con actos más cercanos a la capacidad de representación, más cerca de integrar subjetivamente esos contenidos pulsionales, diferente a la repetición ligada a la integración subjetiva primaria, más ligada al proceso primario, que son repeticiones que uno ve en la clínica que no se refieren a nada, al vacío. Es una representación que no tiene respuesta. Son repeticiones que están ligadas a la destructividad, no a la pulsión de muerte. Es una repetición que destruye la capacidad del paciente de pensar lo que le ocurre, lo que vive. Tebaldi considera excelente el aporte de Juan. Ahí el analista, cuando escuchaba, parecía aburrido, no le movía nada. Es lo que calificamos de traumático del objeto, y ahí pensamos en la mente del analista. Ahí Maruco menciona la teoría de la regrediencia que desarrollaron los Botella y que tiene que ver con la ocurrencia que tiene el analista, no tanto a un procesamiento preconsciente de la interpretación, sino con lo que emerge espontáneamente. Maruco da suma importancia, nos transmite Tebaldi, a la mente del analista, a la contratransferencia, y que podría haber una participación casi como de la persona del analista. Marisú Crespo nos dice, a mí me sucedió, porque no fue pensado,
ante una paciente tremendamente obsesiva, donde yo me sentía cada vez más molesta y de repente me encuentro diciéndole, ¿nunca se te ocurrió tener un perro? La paciente queda en silencio y me dice, no, nunca se me ocurrió tener un perro. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo digo, ¿por qué qué? Y ahí se terminó la sesión. Nos vemos la próxima. En la siguiente, me cuenta que le pidió a la hermana que la acompañara y se fue a comprar un perro. El perro observa en su casa que es un perro enfermo, desvitalizado, con artritis, con problemas en las piernas, triste, pegote. El veterinario cuenta la historia que en la ruta había una perrita muerta y había dos cachorritos con vida. La paciente se conmovió profundamente de esta historia y los adoptó. Ahora tiene 3 perros. Ricardo Espiva cacota, le metieron el perro. Marisol responde, sí, pero el elemento de vitalidad se introdujo en el análisis. Comenzó a fantasear en forma divertida que podía llevarlos a la playa en Cariló, jugar con ellos. Es ahí donde me pregunté, ¿de dónde me salió esto? Y creo que mucho tiene que ver con el agradecimiento y acompañamiento que tuve con los perros en mi vida. Creo, dice Marisú, que el analista responde de repente con un acto en la sesión que algo le llama a decir, esta persona se está ahogando, hay que darle algo que le permita empezar a vivir de un modo diferente. Tebaldi nos habla de la importancia de no suprimir nuestro acto, sino entender una metodología de nuestro acto, sino esto puede quedar simplemente como algo espontáneo, anecdótico. Los trabajos de Maruco, así como de Roussillon, es tomar en cuenta estos temas y ver si podemos encontrar un lugar en la teoría que le dé sostén a la técnica que estamos empleando. Todo el enigma se desarrolla en relación a este planteo que nos trae aquí Marisú. En este momento hay mucha bibliografía sobre esto y desarrollo, pero hay que estudiarlo en profundidad. Tebaldi desea hacerle una propuesta a Maruco para el próximo cuatrimestre de lectura, además del que él proponga. Sería un tema que está en la revista de psicoanálisis del tomo número 1, 2 de enero de junio de 2021. Actualizaciones sobre lo siniestro. Son 3 trabajos, uno de Maruco, otro de Abadi, otro de Cazorla. Finaliza el capítulo con el comentario de Tebaldi, donde se ve la evolución, la importancia que tiene comprender lo siniestro como condición traumática, muy vinculada a lo preverbal, y el último de los trabajos, que es el de Cazorla, su abordaje a través del enactment. Juan Genaro propone para pensar al grupo la relación entre la idea de Maruco de zonas psíquicas y la metáfora arqueológica freudiana que él llamaría estratos psíquicos. ¿Cómo se articularía con la idea de lo superficial y lo profundo la metáfora de Freud de Roma? Capas sucesivas que se van montando unas con otras y la idea de estratos articuladas con las zonas psíquicas. Ricardo Spivak las considera distintas y Genaro por eso le responde que le parece interesante ver la articulación que puede haber por lo diferente. Tebaldi explica, a medida que excavamos, es más difícil reconocer por los deterioros que hay en los objetos y ahí tenemos algo que Maruco denomina lo soterrado, el inconsciente soterrado. Sería interesante trabajar sobre esto. Odari, quiero relatar, dice, un acto que tuve en una sesión. Quiero ver si esto es de lo que estamos hablando. Es una paciente bastante regresiva. En ese momento prácticamente no podía hablar. Y yo le iba traduciendo con palabras lo que suponía que ella quería decirme. Trabajábamos cara a cara.
Yo estaba hablando y ella de repente levanta la mano y ahí se me ocurrió que lo que le decía no estaba comprendiéndola, era algo errado y ella bajó la mano. Después hablamos de eso y vimos que yo, como la madre, una mujer muy narcisista que siempre hablaba todo el tiempo y la interrumpía. Yo lo quería considerar esto en acto, pero esto tenía más representación. Para mí yo pude apelar a una significación. No fue algo que me sorprendió lo que le dije. Tebaldi expresa que es un ejemplo complejo esta problemática que relata, incluye una visión de uno mismo. ¿Qué es lo que estoy aportando para que la transferencia tome ese rumbo? Maruco, dice Tebaldi, que la transferencia depende del analista, de su gestualidad, de la capacidad de lectura de sí mismo en un determinado momento. Esta sería la técnica contemporánea. Nosotros aportamos una variedad de matices al campo analítico, muchos de ellos de manera involuntaria, pero según las respuestas en acto, a través de los elementos transferenciales, es importante que sepamos qué es lo que estamos aportando, que tengamos una hipótesis, dice Tebaldi, sobre nosotros mismos. Este ejemplo puede ser de gran riqueza para María Esther. María Martínez, que soy yo deseo compartir mi trabajo con un paciente que terminando la sesión nos saludamos, ya para irse él me dice, disculpe, y con su mano toca mi manga de la camisa y dice, es de seda. No la asusté, ¿no? Yo muy tranquila le digo, no, esto es lo suyo, porque él es de ascendencia turca y vende telas como toda su familia. Un tanto turbado me dice, ese soy yo. Me emociono y lo mejor que pude le dije, bueno, en la próxima sesión vamos a ver cuántas cosas más nos dice la seda. Quedé muy conmovida con esta situación, pero aunque algo así no me es habitual, lo viví que era algo de él, forma parte del mismo. Y eso fue lo que me contestó que él era él, que ese era él. En otras sesiones seguimos trabajando sobre la seda. Genaro dice, qué lindo ejemplo y qué condensado. Él hace una relación con la seda, el capullo que envuelve la crisálida, que se está transformando, renaciendo hasta ser mariposa. Odari dice, creo que la actitud de no asustarte significó mucho para él. Y yo digo, sí, creo que sí, y para los dos. Me conmovió mucho cuando él dijo, ese soy yo, este soy yo. Genaro nos cuenta que en algunas supervisiones aconseja, no vea a ese paciente como un grandote, imagínelo como un niñito que está sufriendo y en eso cambia la escucha. En este caso, veo a este paciente como un niñito que viene a tocar la tela de la camisa de mamá. Es muy conmovedor esto de necesitar ese contacto. Quizás no te asustó porque no lo sentiste como un hombre grande que venía a tocarte. Yo contesto, yo sentí que la seda era una parte de él mismo, de la historia con las telas, con su trabajo. Toda la familia vende telas. Fueron muchos años de trabajo con él. Incluso hubo un fuerte cambio en su fisonomía durante el tratamiento. Adelgazó 37 kilos. Asocié con el ejemplo de Genaro, se transformó en mariposa, en un momento fue muy difícil, se miraba al espejo y no se reconocía, y a la vez le daba placer mirarse. Fue un trabajo muy fuerte e interesante. Guerrini dice, relaciona y nos dice que ante un cambio psíquico aparece lo siniestro, porque pasa de un registro a otro registro nuevo. Y en el primer instante se genera lo siniestro, hasta que supera el miedo y se estabiliza. Pero eso lleva tiempo. Tebaldi dice, es un ejemplo interesante, y el aporte de Juan, que lo llevó a asociar con un bebé y la búsqueda de lo táctil,
El gesto que va a tocar es lo que está en el trasfondo del psiquismo. Tebaldi valora el trabajo de Bush y dice, no existe un fundamento en el psiquismo que sea ni siquiera visual, es una acción. El bebé mira algo que llama la atención y espontáneamente tiende a tomarlo y llevarlo a la boca. Es una acción que tendría que ver con el embrión pulsional. Por ejemplo, si el bebé va a tocar la tela y la madre dice, me la va a ensuciar, ¿qué pasó con el embrión funcional? ¿Qué marca dejó esto? Él lo ve como el psiquismo arcaico. Genaro dice, el paciente percibe la emoción de la madre, que lo acompaña, que está viva. Sería lo contrario de la madre muerta de Grimm. El bebé toca la seda y la madre no siente nada. La seda se transforma en mortaja. Es lo traumático terrible de esa carencia primaria. Tebaldi nos dice, creo que con este ejemplo y con el de Marisú hemos hecho un trabajo que estaríamos pudiendo darle representación nosotros a la idea de embrión pulsional y de la técnica que propone Maruco. Muy bien, Marita. Muy bueno, ¿eh? La verdad Gracias. que no estuve, pero me parece un seminario interesantísimo, con aportes valiosísimos. La verdad, es un grupo importante, ¿no? Yo pensaba, a ver, porque estuve pensando mucho en ustedes estos días, porque realmente extrañaba este encuentro, este contacto, esta posibilidad de pensar en el psicoanálisis. Y pensaba lo siguiente, ¿no? Yo creo que se los conté, pero se los vuelvo a contar. Yo hablé este año no me acuerdo si en abril o marzo o por ahí, en la Sociedad Psicoanalítica de Porto Alegre. Hablé en el simposio, en la jornada, como la llaman ellos, como conferencista principal. Yo abrí el congreso y luego en tres paneles, uno con Claudio Eiseri, expresidente de IPA, y con el presidente de la SPP, y los otros dos con otros colegas también muy reconocidos. Pero cuando di la conferencia estaba presente en un teatro el expresidente de IPA, Claudio Exeric, y el futuro presidente de IPA, que, bueno, no me acuerdo el nombre ahora, un, un analista muy serio, muy capaz, muy inteligente, con ideas bionianas, fuertes, pero que conoce todo el psicoanálisis. O sea, estaba el presidente antiguo y el presidente actual, futuro, digamos. Yo creo que no puede haber otro candidato que tenga los niveles de él. Cosa para pensar por qué APA no tuvo un candidato a presidente de IPA, y la Sociedad Psicoanalítica de Porto Alegre, mucho más chica, va a tener dos. Pero independientemente de eso, que es política, lo que yo les dije, eh, hablé sobre el curso de lo traumático, el futuro de lo traumático. Pero ese era el tema principal. En la introducción les dije que quería hacer un comentario sobre el camino que estaba tomando el psicoanálisis, especialmente inducido por la presidenta de IPA de este tiempo, ¿no? La norteamericana. Y les decía que a mí me parecía que la IPA tenía que tener en cuenta no solo lo que ocurría con el mundo exterior, que es importante, tan importante que yo, como presidente de APA, creé un departamento que se llamaba Psicoanálisis y Sociedad, pero no lo creé para el trabajo comunitario, que es importante, lo creé para escribir, reescribir un nuevo malestar en la cultura. Escribir y pensar analíticamente APA sobre el porqué de las guerras,
temas que son sociales, pero que no implican una acción inmediata, implican un pensamiento hacia, ¿no? Por ejemplo, Juan trabaja, Adrián trabaja en aspectos comunitarios y eso está bueno, pero digo, de ahí tenemos que sacar teoría. ¿Teoría para dónde? Para, si ustedes escuchan, como escucharon, como yo no lo había escuchado antes, este seminario muestra las dificultades como mi trabajo, ¿no? Las dificultades que nos encontramos en la práctica del psicoanálisis. O sea, ¿cómo llegamos a lo no representado? ¿Cómo llegamos, si es cierto, como lo planteo yo, a lo soterrado? ¿Y por qué nos metemos en eso? Nos metemos con eso porque el tratamiento analítico encuentra un tope y ese tope no permite avanzar. En Freud, los topes, ustedes lo recuerdan, eran la castración, la pulsión, la fuerza de la pulsión, que no era dominable para él, y la pulsión de muerte. Todo eso lo deja al futuro, a los futuros analistas. Esos límites del análisis se han trabajado y se ha avanzado. Uno piensa todos los movimientos que se han hecho alrededor de la zona, como llamo yo, identificatoria, el desarrollo de los conceptos de identificación primaria, mío, pasiva y activa, y de otros, los trabajos de Roussillon, los trabajos de Green, los trabajos de mucha gente que empujó a los que eran límites de Freud, entendiendo que Freud es no un dogma, es una referencia, que no podemos prescindir de esa referencia porque fue el descubridor del psicoanálisis, lo cual no quiere decir que como referencia no pueda ser cuestionado. Es una referencia que podemos modificar, que podemos desarrollar, pero no negarlas, digamos, no, no negarlas y irse al otro polo, que supongamos es el género. No estoy hablando contra el género, estoy diciendo, ¿el psicoanálisis está directamente relacionado con el género o el género es una disciplina particular que se está desarrollando y que tendremos que estudiar? Pero mezclar género con psicoanálisis empieza a ser una mezcla complicada. Digo eso como podría decir, vamos a decirlo así, psicoanálisis con el capitalismo. O sea, son cosas que son complejas de articular, no solo de integrar. Sí, lo que podemos hacer es pensar en avanzar más hasta lo que avanzó Freud y los post-freudianos, digamos. Entonces yo les quiero contar cómo fue este trabajo. Este trabajo me lo encargó el presidente del comité de organización del Congreso de IPA, Juan Pablo Jiménez, que era el coordinador científico del Congreso. Y me invitó a hablar sobre repetición. El congreso era recordar, repetir, elaborar en el mundo y en el psicoanálisis, y era en Berlín. Tema que yo había trabajado mucho, el tema de la repetición, como uno de los límites del psicoanálisis que Freud no lo pone, pero que es uno de los límites del psicoanálisis. Entonces, me puse a trabajar y trabajé mucho. Digo, este texto debe tener. Me acuerdo que mi secretaria en esa época me dijo, hice 21 versiones. La última me dijo, no lo paso más, doctor, renuncio. No puedo más estar 21 veces leyendo lo que usted corrige, leyendo lo que usted corrige. Bueno, esto les quiero decir lo que me costó a mí este trabajo. Entonces, yo me enfoqué en este tema central. Freud habla en un momento dado del recuerdo como la habilitación de la cura, ¿no? Asociar libremente para llegar a descubrir el recuerdo reprimido, digamos, pero va avanzando hasta recuerdo, repetición y elaboración, donde instala
un nuevo paradigma. No hay recuerdos posibles. Y donde no hay recuerdos posibles, hay repetición. Entonces, la repetición se transforma en un núcleo básico del psicoanálisis. El mundo repite, las personas repiten. Las guerras de hoy son como las guerras de ayer, o quizás peores. Hay una repetición de algo que tiende a volver al cero. Esta repetición tiene una ventaja para Freud, que se da en la transferencia. Esta repetición en la transferencia concluye en recuerdo, repetición y elaboración con una fantasía interesante de Freud, que es la fantasía de que si se repite en la transferencia con el analista, se instala la neurosis de transferencia, donde la transferencia son los recuerdos reprimidos que retornan como actos. De ahí viene la regla de la abstinencia. La regla de abstinencia es no repita afuera, repetí aquí dentro. De ahí el alza en los klinianos del concepto de neurosis de transferencia. Pero fíjense que son todos intentos de avanzar sobre aquello que no pudo ser representado para transformarse en representación de palabras. Entonces, algo que tenemos que decir, que podemos ocuparnos de la guerra, podemos ocuparnos del capitalismo, podemos ocuparnos del comunismo, de lo que sea, pero no olvidemos que tenemos que superar, avanzar sobre los límites que tuvo Freud, porque los límites que tuvo Freud, si se los acepta como límites finales, estamos haciendo un dogma de una ciencia, estamos transformándola en dogma. Entonces, este trabajo, como muchos otros de los post lacanianos, por ejemplo, intentan avanzar sobre el tema de lo no representado o de lo irrepresentable. Fíjense, Freud pone, doy ejemplos al azar de lo que yo digo, lo que les dije ahí en la reunión, en la SPA, es que yo pensaba que la IPA tenía que tener muy en claro que a quien no tenía que dejar afuera de sus investigaciones, de sus desarrollos, es al analista del consultorio. Se habla de que los analistas tenemos que salir al mundo. ¿Y quién atiende a nuestros pacientes? ¿Quién avanza para estudiar los límites a donde llega el análisis actualmente? Esto es un desinterés que la IPA pone, y APA también pone, sobre los analistas que trabajamos todo el día en el consultorio, para pensar que el lugar nuestro está en la cultura, y no está en la cultura. Nuestro lugar nació en un consultorio, se desarrolló en consultorio y se inspiró para hacer desafíos y hacer como comentarios sobre la cultura. El trabajo en malestar en la cultura no es un trabajo clínico, es mostrar los efectos que la cultura provoca sobre el psiquismo humano, los síntomas que provoca. Pero se resuelven ¿dónde? Freud no dice se resuelven de tal manera en la cultura, dice se resuelven ahondando con estos temas en el consultorio privado o público o lo que sea, pero con el método analítico, no inventa otro método. Bueno, esto fue mi presentación que provocó un impacto grande. Yo lo miraba a Eisery, que sentado frente a mí, yo lo veía enfrente mío, que me hacía así con la cabeza, ¿no? Porque hablamos mucho de esto con Eisery cuando él era presidente de IPA y yo presidente de APA. Entonces, lo que yo quiero decirles es que este texto, que fue presentado en el 2007 en Berlín, fueron tres trabajos que encargó IPA, los tres Keynote. Uno fue el de un alemán muy importante, adherido a la teoría del recuerdo, un americano tendiente a pensar el psicoanálisis en una tribu de Norteamérica, y yo que me encargaron la repetición. Entonces
di este texto, que lo leí en un salón en Berlín que tenía capacidad para 2.000 personas. Fue una experiencia impresionante para mí, la experiencia más fuerte que tuve. Pero lo que quiero decirles, ¿qué pasó del 2007 al 2025? Que los temas que tenemos a veces no parecen ser psicoanalíticos. Por ejemplo, la extranjeridad, que se va a discutir este martes. Es un tema interesante, sí, pero algo de la extranjeridad no está en lo siniestro. Yo no digo que tenga que decirse siempre sobre lo siniestro, pero digo, uno podría decir, desde el descubrimiento de lo siniestro, podemos hoy pensar, repensar el problema de la extranjeridad. No, hay un salto. De pronto Freud no aparece, no aparecen citas y aparecen desarrollos actuales. Perdónenme, esta es una posición personal que tengo con otras personas, entre ellas Fred Bush, pero que quería decírsela antes de mostrarle que el objetivo de este trabajo era que el destino de las personas, esto que yo digo en algún momento, que gente, pacientes, colegas, lo que sea, que vienen y me dicen, Maruco, o doctor, o Norberto, ¿por qué repito siempre lo mismo? ¿Por qué pasa el tiempo y no puedo liberarme de esto? Está hablándome de la repetición como destino. Este es un concepto de Freud, la neurosis de destino, olvidado. Pero no es olvidado. Es donde no llega el psicoanálisis, está la repetición casi pura. Después vamos a aclarar esto. Esta repetición casi pura aparece como acto y pertenece a un inconsciente que Freud denomina de esa manera en construcciones de psicoanálisis que es Verschüttet, lo soterrado. Lo soterrado no tiene representaciones. Casi tiene huellas primeras del embrión pulsional, si Green llamó madre muerta, y Winnicott llamó una madre suficientemente buena y también suficientemente mala, en este embrión pulsional, para que haya lo soterrado, tiene que haber habido una madre suficientemente mala. Entonces, lo que yo digo es que hay análisis que terminan en el momento en que empiezan todo lo preverbal, podríamos decir. De eso yo me ocupé. Dije, lo verbal, la repetición verbal, que coincido con lo que dijo Juan de Rosolato, de, Sillón. De Lucy. lo que yo quiero decir es esto. Esa repetición la trabajamos todos los días. Lo que no trabajamos todos los días es cuando, y acá voy a hacer una incursión por Lacan, es cuando el golpe del significante ya no produce nada, ya no produce nada en nosotros. Es un golpe del significante duro. Ya no podemos encontrar. Ayer me decía una paciente, eh, eso es porque uno tiene miedo a meterse en el habernos. Y yo jugando con los lacanianos le dije, habernos, nosotros, a ver nosotros. Pero digo, eso es fácil. Eso es sencillo, aprendiendo un poco a delimitar las palabras. Ahora, cuando nosotros nos encontramos con no una zona reprimida, sino una zona de las identificaciones primarias, donde está el embrión pulsional, que es algo de la pulsión de vida, del eros, de la pulsión de amor, y algo del otro con pulsiones. Ahí, en ese encuentro entre la pulsión y el otro, se produce a veces un vacío si el otro no está. Y esto se une con el problema de la ausencia en Green, que se puede integrar, ¿no? Cómo el problema de la ausencia, cómo esto puede cuestionar seriamente el silencio del analista. No todo el silencio como técnica, bueno, Laplanche tenía una idea del silencio como la clave del psicoanálisis.
Es para cuestionarlo, dicho así, porque hay silencios que son clave del psicoanálisis y hay silencios que son la reafirmación del vacío. Esto es interesante porque es ahí donde yo adelanto lo que estoy diciendo del texto. Yo planteo que Freud va avanzando, después de esto que le dije de recuerdo, repetición y elaborar, y empieza a incluir la repetición vinculada a la pulsión de muerte. Entonces, cuando yo digo, por ejemplo, la violencia en el mundo en algún punto es menor que la de la Edad Media, pero en otro punto es mayor por ahí que la de hace 30 años. ¿Por qué esta violencia se expresa tan radicalmente? Ustedes, a los que les interesa el fútbol y el país, habrán leído lo que pasó en la cancha de Independiente, Bueno, ¿no? Fue terrible, o sea, terrible. los hinchas de Independiente y los hinchas de Universitario se trenzaron, pero los de Independiente tenían fajas, o sea que fueron al partido a matar o a herir. A un chico lo trataron porque está con una hemorragia cerebral, a otro lo tiraron del tercer piso abajo. Entonces uno dice, esa violencia, ¿con qué tiene que ver? Y uno tiene mil explicaciones, la crisis económica, la crisis social, la crisis política, la grieta, pero lo que uno puede pensar más que nada es que, porque ¿qué es lo que limita, podríamos decir, la violencia? Que es algo que voy a hablar dentro de poco en Córdoba. La violencia, lo que la puede detener, curiosamente para Freud, es la aparición de las pulsiones de amor, es la comprensión, diferentes ítems que vienen con la pulsión de amor. En una cultura que va apagando el amor por la necesidad, que va transformando lo que era el deseo a encontrar en la inmediatez que está trabajando Ricardo en un texto, en la inmediatez que quiere que yo lo tenga ya, el amor diluye, se diluye, empieza a quedar afuera. Y si queda afuera, queda libre la pulsión de muerte. Entonces, cuando uno empieza a pensar las guerras, puede encontrar mil motivos que los hay, económicos, históricos, pero además hay algo que es una pulsión de muerte que cada vez más está libre, está suelta en nuestra tarea. Es fácil encontrar el deseo, sus ramificaciones, el deseo del otro. Todo el camino del deseo es importante. No es que no exista, existe y sigue siendo importante, pero también es importante los derivados de la pulsión de muerte. ¿Y cuáles son los derivados de la pulsión de muerte? Esto lo reconoce Freud como su descubrimiento del cual ya nunca más pudo dejar de pensar, y lo descubre también, lo redescubre, podríamos decir, Green, cuando instala la idea de que la pulsión de muerte actúa por dos mecanismos, la desligadura y y los dos caminos que tienen de seguir el desarrollo de la pulsión de muerte, que son el acto y es el soma. Entonces digo, exploramos mucho el acto. Por suerte tenemos una administración en FEPAL que en lugar de todos estos temas, el caos, pone como tema angustia, vacío y acto. Pa, yo digo, ¡viva! Soy amigo de la presidenta de FEPAL y le dije, la verdad que estoy orgulloso de vos porque has sacado un tema que estaba esperando que apareciera, angustia, vacío y acto. Es diferente al psicoanálisis en el caos, es diferente al psicoanálisis y el género. Es tratar de meternos ahí en el vacío para ver cómo podemos llegar. Y acá es donde yo planteo una cosa que me parece original, y tuve respuestas muy halagadoras, este,
este texto va a salir en la reedición de mi libro, tanto en Brasil como acá. Pero lo que a mí me interesaba era darme cuenta de que para entender esto, como lo hace Green también, hay que entrar en cabida en el método analítico. Obviamente yo estoy hablando del método analítico, ¿no? De las horas que dedicamos al consultorio, porque me parece una hipocresía hablar todo el tiempo del afuera y no hablar del adentro, de lo que pasa esas 8, 10, 12, 5, 4 horas que dedicamos todos los días a entender al otro, a entender, a ayudarlo y a que deje de sufrir. Entonces, me parece que ahí lo que yo descubrí, que quiero planteárselo, es que Freud en el 20 ya transforma la repetición en un aliado también de la pulsión de muerte. También de la pulsión de muerte, o sea que hay una repetición que tiende a la desligadura, a inhibir el lazo social. Hay eso. ¿No lo vemos en la cultura de hoy, que hay menos contactos de lazo social, hay más contactos online? Incluso el contacto online es un contacto, pero cuando juegan con el jueguito, con los jueguitos, cuando están todo el día con el celular, se acaban los lazos sociales. Y yo digo, no podemos pensar que eso es tributario de un avance de la pulsión de muerte sobre la pulsión de vida, cuando vemos ante nuestros ojos claramente que el amor está desapareciendo como concepto, como vida. La necesidad de la descarga pulsional está por encima del deseo. Pero esto es lo que podríamos discutir en un congreso. Después viene lo otro, que es, por ejemplo, la enorme tarea que está haciendo Adrián en el servicio de admisión, que eso se lo dije personalmente y se lo vuelvo a decir. Ahí uno aprende. Pero no puede volcar todo ahí sin volcar la cantidad de personas, incluso el mismo Adrián, que debe trabajar en su consultorio tratando de entender más analíticamente. Bueno, entonces hay Pero, una repetición edípica, hay una repetición narcisista que quiere volver a ser el niño que a lo mejor nunca fue y que recrea en esa repetición este, vinculada también a la pulsión de muerte, y ese niño narcisista se va antes que la cura termine. Una vez que logró tener esa mamá y ese papá, ¿para qué analizarse? Y la otra es lo irrepresentable. Lo irrepresentable marca un punto esencial. El punto esencial es este. Para los lacanianos lo irrepresentable es lo real, y lo real es imposible. Miren esta frase y esta idea. Ustedes saben que yo lo sigo bastante a Lacan y lo estoy estudiando mucho, pero hay puntos que son complicados, ¿no? Que lo Norberto, perdón, ¿puedo decirte algo? sí, El otro día cuando invitaron a Orellana, ¿no? Creo que es el nombre, Baños Orellana, me sí. sorprendió poderosamente y muy contenta porque este hombre trajo lo que trabajó Lacan con, bueno, la Trinité, ¿no? Es decir, la monja que tenía un delirio místico, y después de mucho decir, bueno, trajo que Lacan lo tomó desde lo real, ¿no? Y realmente me hizo acordar lo que vos realmente, es decir, siempre trabajamos acá, ¿no? Es decir, que la única posibilidad que, digamos, Lacan o los lacanianos tienen para poder entender lo que nosotros estamos trabajando es aceptando lo real, pero bueno, se cuestiona en lo real, es decir, el lenguaje, ¿no? Y este hombre, porque yo le dije que en realidad, bueno, yo había tratado a un paciente, pero con Freud, Bion, Winnicott, y que
digamos, me sorprendía esto de buena manera, que traigan en APA lo real. Y entonces digo, bueno, cómo podríamos relacionar, ¿no? Es decir, desde estas teorías con lo del Kant? Ahí no pudo contestar, o sea, es real, es decir, es para seguirlo trabajando, pero esto era como una situación que estaba oculta o no lo habían leído nunca. No sé qué te contestarte, me pareció, todavía no lo escuché lo voy a Ah, escuchar. escúchalo porque Sí, sí, te vas sí, a sí, no, sorprender, no, es lo que vos decís. tengo interés en escucharlo. Lo que yo quería llegar a decirles hoy, perdonen que hable todo Ah, el tiempo yo hoy, pero no, es está bien. esto, es la idea de que en el momento en que nosotros ponemos un límite al análisis, no podemos avanzar, es el momento donde el destino de lo arcaico, no se transforma en síntomas, sino se transforma en destino, el destino de mi vida. ¿Será que yo siempre repetiré lo mismo? ¿Será que tengo que aceptar esto que es así? Digo, esto hay que pensarlo no como destino, como lo puede plantear la filosofía o otras disciplinas, sino como el límite que el psicoanálisis le pone a su intervención y que transforma el futuro en un destino marcado por la repetición casi pura, digamos. Yo les decía que Freud en el 20 instala la pulsión de muerte como repetición de la repetición como derivado de la pulsión de muerte. Entonces hay dos repeticiones. Una donde uno trata de repetir para encontrar el deseo. El sueño es una repetición que en algún nivel realiza el deseo. Pero el sueño, lo dijo Garma, hace muchos años, el sueño es la realización de eventos traumáticos. Entonces, sin embargo, eso quedó muy de costado. Sin embargo, hoy creo que la mayoría de los analistas se dan cuenta que en general los sueños traen elementos traumáticos que no aparecen sino en actos. Cuando de un acto pasa a un sueño, hay una evolución representacional. Último comentario. Hay una representación casi pura donde lo que se representa casi es el contenido de la fuerza de la pulsión, casi no hay otro. Esto tiene mucho que ver con el vacío, con la ausencia, con la falta de representación. Es ahí donde yo pienso, y muchos otros pensamos, desde Racker, acá Racker y Paula Heyman en Inglaterra, pensamos cómo trabaja la mente del analista. Entonces, ¿qué hace la mente del analista? Hasta este momento podía no intervenir con su mente, simplemente entender, comprender e interpretar. A partir de ahí, el analista tiene que entender, esta es la última parte de mi trabajo, la función analítica ampliada, que es reconocer, como todos reconocemos en la conciencia, que, que el psicoanálisis no tiene fin. En realidad es interminable. Y si es interminable es porque el inconsciente no es enteramente manejable por uno. Entonces lo que yo digo es que esta repetición casi pura toca el inconsciente no analizado. Es esa ocurrencia extraña, es esa ocurrencia de ¿por qué no te compras un perro? O muchas otras que uno dice en el análisis a veces de manera imperceptible sin darse cuenta. Pero algo de lo que está en uno se moviliza. Por eso que esto me lleva a plantear que ante estas repeticiones, que Freud llamó Verschuldung, Freud dice a continuación, este es un problema técnico que en algún momento la técnica resolverá. No hay investigación sobre esto. Y es los límites que tenemos todos los analistas del mundo, les diría. Salvo los que como un analista que Raúl quiere mucho, ¿cómo se llama? Jorgensen, no. El que trabaja con niños.
Bueno, seguí, seguí, después ya voy a... Salas, ¿Quién? Salas. Ah, No, No. no, no, un noruego, no me acuerdo. Bueno, pero gente que se ocupa de lo arcaico, se ocupa de lo que, obviamente de lo que pasó ahí en el comienzo, antes que hubiera lenguaje, porque todo esto crea una línea divisoria que yo planteo. Está lo que el lenguaje nos puede ayudar y lo que está más allá del lenguaje, que no tiene que quedar para mí, como lo plantea Lacan, como el goce mortífero que lo acompaña a uno toda la vida. No estoy de acuerdo con ese límite al análisis. ¿Puedo hacerte una pregunta? Sí, dale, dale. No, ahora dejo abierto para todo. ¿Dónde ubicarías el letargo de Fidias en relación a esto que estás planteando? El letargo de... Bueno, el De- letargo de Fides está, yo diría que cerca. O sea, Fides pobre tuvo con el letargo unas críticas tremendas, Terribles. Pero es el terribles. letargo en el analista. Sí, Y sí, Sí. en sí. esa sensación de letargo del analista, ahí es donde puede aparecer. Si Ahí es sale donde del puede Y aparecer. el, letargo, y el letargo que aparece la producía en ocurrencia. cuando lo escuchábamos era terrible. Sí, sí, pero ese es otro punto, digo, lo que está planteando Francisco es que cuando uno siente que se duerme, en lugar de sentirlo como una infracción al análisis, tiene que Exactamente. aprovechar ese sentimiento para ver ¿Qué qué cosa, ocurrencia se nos aparece? qué Sí. cosa imaginativa, porque el problema ahí es que Green viene en nuestra ayuda y nos dicen una contratransferencia imaginativa, no simbólica. Esto representa tal cosa. No, Tal ¿qué cual. imagino? Otra pregunta, Norberto. A mí Sí. me hizo acordar también cuando vos decías se va al acto el soma y enumeraste si ahora, bueno, Francisco trajo el letargo de Cesio. Yo me acordé del accidente de Granel. Si no entra dentro de esta línea que vos estás trayendo, ¿no? Y Es algo sí, muy acting out. ya. Quiero decir, lo que quiero plantear es con esto, y si podemos darle otra reunión más para discutirlo a fondo, hay cosas que el centro de todo esto es dos o tres. Uno, que no se puede pensar el análisis contemporáneo para mí sin la intervención de lo que se llama contratransferencia, que como nombre no me gusta. Pero bueno, yo le pongo a veces la mente del analista, tampoco me Claro, satisface, pero me parece porque no es contra, eh, No, aunque a veces sí lo sea, ¿no? Creo que hay momentos donde claramente el paciente proyecta en uno, identifica proyectivamente en uno y uno lo ve claro, es evidente, pero no toda la contratransferencia es eso ante el silencio de un paciente que no es producto de la represión, porque si es producto de la represión, la interpretación es a la resistencia de represión para que levantada la resistencia de represión a- se apague el silencio, se haga algo más. Pero cuando el silencio es producto de un vacío, no hay nada. Puede pasar una sesión entera en silencio sin que pase nada. Esa sesión entera en silencio, si es un vacío y uno no lo advierte, está rubricando el agente que provocó el vacío. Y el paciente masoquísticamente puede quedar prendido a esa situación años. Entonces, si hay que diferenciar como diferenció Green en el 75, que hay un componente neurótico y hay un componente que son los estados límites con otras garantías, y después todo el problema de lo negativo, uno puede pensar qué es lo que puede hacer. Y lo que yo digo que puede hacer, siguiendo a Freud, es transformar en la zona arcaica la mente del analista como un instrumento de un inconsciente no analizado por el analista, que se pone en marcha en el campo con el paciente. En el campo con el paciente, el inconsciente de uno es despertado, Claro. y a lo mejor no se despertó en el propio análisis. Mm.
De ahí la necesidad de reanalizarse cada tanto un tiempo, porque es la posibilidad de poder poner en regla, digamos así, algo movilizado por la experiencia terapéutica. Esa es una de las cosas. La otra de las cosas que para mí son muy importantes es que tenemos que explorar mucho más el final de los análisis. Ahora no hay final de análisis. Los pacientes se van cuando deciden irse, digamos. Pero sin embargo, el final de análisis tiene que estudiarse por esto, porque se ha instalado entre nosotros en general, y esto es la influencia lacaniana, la idea de que el goce es irreductible, que uno termina, la frase de Lacan es ilustrativa, que uno se acomode lo mejor posible con su goce. No, no, no es esta la solución. Si el goce es Eso no es instalar al paciente más firmemente en el síntoma. sí, Claro. sí. Un síntoma controlado. Mm. Amigarte con tu... Pero el problema es que Lacan no parece entender eso, que el goce va vinculado a la desligadura y va vinculado también, aparte que no va en el goce, va al cuerpo. Entonces uno podría pensar que en este no avanzar sobre el problema del goce hay, sin duda, una tendencia a la muerte. Claro. Fíjense una cosa que también dije en Brasil, ¿no? Eh, el problema de las anorexias. El problema de las anorexias es un punto cultural importante, porque ahí sí, la cultura ha transformado la anorexia en un campo natural. Uno ve una muchacha que en el consultorio, o un muchacho diagnosticaría como anorexia, y lo ve en la calle y es normal, no es normal, es aplaudido. Entonces, hay Sí, una cultura que está idealizando una enfermedad grave, como es la anorexia. Grave quiere decir llena de pulsión de muerte. Bueno, pero no quiero ocupar más la mañana de hoy. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué preguntas querían hacerme? Yo quería consultarte algo, Norberto. ¿Puede ser? Sí, sí. Cuando vos hablas de lo no representado o de lo irrepresentable, ¿no estás hablando de lo no representado verbalmente? El acto no es una manera de representar un contenido, una alteración somática, lo mismo. ¿No nos estamos sometiendo un poco a asimilar la representación a la representación verbal? ¿No ¿Sabés estamos qué pasa, limitando un poco Ricardo? el campo? Yo, en esto creo que tiene algo que ver con lo que planteaba Raúl, del con el límite que no está muy claramente establecido entre lo que es un acto y lo que es una representación. Porque también interpretamos con actos nosotros, con actitudes, con Sí, silencios, ¿no? pero destinado El siempre problema, a Ricardo, encontrar perdón, representación. perdón. Pero representaciones verbales siempre. Verbales, sí. El problema es lo no integrado. El problema Claro, es la integración psíquica, Sí, no solo verbal, ¿no? Sino también cuando yo, por ejemplo, vos tenés un recuerdo de tus últimas vacaciones, no solo tenés el relato de tus vacaciones, tenés las imágenes que vienen de lo vivido, y los que está afectos. integrado y de esa manera puede ser contenido subjetivo, sí, contenido psíquico que te permite pensarlo, elaborarlo, comunicarlo, intercambiarlo. Es decir, te permite pensar, como decía Guion, simplemente, ¿no? además Entonces voy el a, problema es cuando un determinado contenido, en general traumático, pero puede ser carencial, no llega a poder integrarse para transformarse en contenido psíquico. Entonces su única salida, esto lo explicaba el viejo Freud, es como un arroyito al que vos le pones una piedra y bueno, el agua pulsional, digamos así, tiene que encontrar otra vía, ya sea descargar en el cuerpo, ya sea descargar en forma de acto. Eh,
Por supuesto que hay actos, el juego es un ejemplo que da Freud en 1920. El juego elaborativo es un acto, el acto de jugar, pero acto que va produciendo, que va produciendo integración psíquica. Y eso lo vemos en los niños, ¿no? Que van elaborando subjetivamente situaciones, algunas muy traumáticas, como la muerte, la violencia, ¿no? A través del juego, a través de un acto integrador. También empujado, por eso Green dice, y Beno Rosenberg también, que hay una pulsión de muerte del lado de la vida, que es la que nos permite, cuando se acopla con la pulsión de vida, problema económico del masoquismo, cuando se anuda con la pulsión de vida, permite empujar los procesos elaborativos o de integración, para decir lo que veníamos diciendo antes. Podría Sí, complementar dos cositas de la dale, explicación muy tan interesante precisa que lo dijo tuyo, Sí, Juan, Juan. contestándole un poquito más a Ricardo, ¿no? Es que a mí me parece que uno, como el mismo Freud lo dice, ¿no es cierto? Muchas veces interpreta para sí mismo. ¿Qué quiso decir Freud con esto? Que hay un tiempo, él lo dice explícitamente, técnicamente, en que las cosas no deben ser comunicadas. Lo que uno concluye interpretativamente, la interpretación, supongamos, Ricardo, de una sintomatología que tenga el paciente, un síntoma somático, quizás a uno, estudiando en perspectiva todos los, toda la información que emana del trabajo con el paciente, incluso de la historia, una enfermedad somática adquiere sentido. Pero este tema tiene un inconveniente para complementar un poquito lo que decía Juan, que me parece que es el inconveniente de que eso no garantiza algún tipo de evolución sobre las posibilidades representacionales y cómo activarlas en el yo. Porque si el problema no es solo el sentido simbólico que le encuentra uno, sino el yo que debe activarse en relación al acto y para poder desarrollar lo que Norberto últimamente habla mucho, que es un interés epistemofílico en lo que a uno le pasa. ¿No? Hay un descompromiso subjetal en la sintomatología, dice André Green, pero no es un descompromiso subjetal por maldad, por no querer ocuparse del síntoma. Son rupturas muy profundas que tienen que ver con el trauma preverbal, diría Freud, que impiden al yo el desarrollo de las actividades articuladoras necesarias y que producen lo que decía Juan, que es esa exclusión del trámite psíquico, de la tramitación psíquica, ¿no? Es muy interesante porque Freud, cuando habla del trauma preverbal, es muy explícito. Dice: hay un yo débil. El yo no puede enseñorearse de ningún intento de domeñamiento de lo traumático cuando está todavía incapacitado de poder representar y de poder pensar y procesar a través del pensamiento. De manera tal de que a mí me parece que una cosa es lo que representa algo para el analista y otra cosa es evaluar cuál es la capacidad de simbolización y dónde está alterada en el yo del paciente y cómo activar transferencialmente, digamos, cómo activar desde la transferencia, de la puesta pulsional del analista, Norberto podría llegar a ser, ¿no? Y Cómo sí, activar transferencialmente esa epistemofilia, esas ligaduras, que inicialmente tienen que ser a través de la transferencia con el analista, no hay otro camino, ¿no? no hay otro camino. Es interesantísimo lo que plantea. Me hace recordar tres cosas. El analista que yo mencionaba era Grosser. Ah, sí, sí. La otra cosa es que cuando dije los límites del análisis, no incluí las debilidades del yo, las alteraciones del yo que Freud pone como límites del análisis.
que es lo que trae Raúl, ¿no? Alteraciones del yo, ¿qué implicaría? Que si un yo no puede simbolizar, no es analizable. Bueno, Freud podía tener esa idea. Lo que yo digo siempre que yo me referencio en Freud, pero no quiere decir que yo acepte todo lo que dice Freud y no lo pueda modificar, cambiar, pensar de otra manera. Bueno, Raúl ha trabajado mucho sobre el yo, pero ustedes piensen que mucho del desconocimiento del yo viene también de Lacan. Lacan en un momento dado borró al yo. El yo era lo extraño, era lo extranjero, era el síntoma, era la nada. Yo pienso que ahí tuvo un error en no considerar las identificaciones primarias Pero activas, activas, que dan una satisfacción a la necesidad del yo y que se instalan como un refuerzo yoico importante, ¿no? La otra cosa de la transferencia es esta. Quizás contestó esto a lo que preguntó Ricardo y también lo contestó Juan, pero yo pienso, siguiendo en parte a Freud, que la transferencia es la vía regia de acceso al inconsciente. Digo que es la vía regia porque Freud dice en el epílogo de Dora que las transferencias son reiteraciones o acciones reiterativas que se producen en función de viejos traumas, algo así. Y que la transferencia podría permitir, apoyado en la singularidad real del analista, que que los traumas sean reediciones corregidas y aumentadas. Interesante esto porque apunta a la persona del analista, a la singularidad real del analista, es mujer, es hombre, es grande, es chico, y apunta a la idea de que la transferencia es un espacio de simbolización, pero es un espacio de simbolización si uno deja siempre la última palabra de la simbolización en el paciente. Por eso yo digo que yo destaco la construcción en Freud, pero no es la misma construcción la que yo pienso. Freud pensaba reconstruir casi la realidad material para poder simbolizarla. Lo que yo pienso es que uno tiene que hacer conjeturas de la historia, tiene que hacer una diacronía de la historia basada, esto en Green, basada en la historia del proceso analítico, porque yo no puedo saber qué pasó en la infancia, en la realidad de la infancia, pero sí puedo pensar qué pasó en el proceso analítico. Si yo construyo a raíz del proceso analítico, construyo una historia, una conjetura de historia, es el paciente que luego le tiene que dar la posibilidad de simbolizar. Si simboliza, yo pienso que ahí está el límite al goce mortífero que plantea Miller. O sea, avanzamos un paso más en los límites del análisis. Ahora, ¿por qué estamos hablando todo esto? Volvamos al principio. Yo no sé si todos están de acuerdo con esto, pero si bien tenemos que ocuparnos de lo comunitario y tenemos que ocuparnos de todo lo que uno puede hacer fuera del consultorio, hay que seguir avanzando dentro del consultorio, que es la mayor cantidad de trabajo que hacemos. ¿Qué les parece? Yo diría Sí, esto, Norberto, Dale. eh, somos analistas y contribuimos al desarrollo, a la difusión y a la transmisión del psicoanálisis. Es nuestra misión, es nuestro compromiso ético también. Ahora bien, no solamente somos psicoanalistas, y hay otros ámbitos en los que uno puede jugar, opinar, actuar en defensa o en crítica de los movimientos sociales o de las cosas que ocurren. Por supuesto, nadie está limitado a ocuparse exclusivamente del psicoanálisis, pero dentro del espacio psicoanalítico, la institución psicoanalítica, nuestra misión y nuestro compromiso ético es el psicoanálisis.
el desarrollo del psicoanálisis, la transmisión y la difusión del psicoanálisis. Si fuéramos microbiólogos, nuestro compromiso sería las bacterias que estamos estudiando en el microscopio, ¿no es cierto? Si confundimos esto con las problemáticas sociales y vamos a desinvestir nuestro trabajo específico, que es el de estudiar esas bacterias, ¿no? Eso es lo que yo pienso. Y yo estoy totalmente de acuerdo, Juan, con Eh, esto. Y somos lo- muchos. yo también. Sí, dale, María Esther. No, que es decir, yo comparto esa idea, porque a mí me parece que hay una confusión. Es decir, yo lo que entiendo de lo que vos también decís es trabajar en el psiquismo humano, en nuestro psiquismo, en el psiquismo del paciente. Por supuesto que todos, como dice Juan, participamos de muchas cosas en la vida, de la política o lo que fuera. Somos personas. Pero esa es una, y ese ejemplo con la bacteria, bueno, con la bacteria es más fácil, porque, digamos, nosotros, si fuera así, sería mucho más fácil. Pero lo que yo entiendo que vos decís es que tenemos que seguir trabajando en la teoría psicoanalítica, porque a mí, digamos, lo que me sorprende es a veces escuchar que Freud es perimido, o sea, para que se transforme en ciencia, ese Freud que nació, Freud hace ciento y pico de años, tiene que seguir siendo estudiado y cambiado o actualizado a lo que estamos trabajando hoy en día. O sea, antes no se recibía a lo mejor a un psicótico en el consultorio, hoy se lo recibe. No trabajábamos con un paciente que se drogaba, hoy se recibe. Entonces, ese es en lo que estamos trabajando y yo entiendo de lo que vos decís. No es que Sí. no vamos a participar. Ojalá que estuviéramos todos de acuerdo en esto, pero creo que es importante por lo menos tener en cuenta que el psicoanálisis tiene que avanzar, no solo hacia el mundo exterior, cosa que yo he defendido, los que están acá tienen la prueba, defendido mucho tiempo que el psicoanálisis no se ocupaba de la relación con el otro, digamos, pero me parece que ahora se está desentendiendo de lo que es el inconsciente, de lo que es el ello, lo que son las pulsiones, lo que es la vida psíquica, ¿no? Bueno, La otra cosa que Norberto dice que me parece importantísima es el ocuparnos de lo que pasa en el consultorio, porque es la metodología misma del psicoanálisis, partir de la clínica. sin duda, Y ya sí. Gracias. eso, Creo que también estás nada más. diciendo que habría que exponer lo que uno hace en el consultorio, porque si no estamos como en pugna con, por ejemplo, laboratorios que lo que hacen es sacar estadísticas, que son Claro, miles y miles claro. de pacientes que pasan por ahí y dicen que son reales las estadísticas, ¿no? Ya. Bueno, a lo mejor vamos a tener una APA en algún momento que nos ocupemos de la clínica, fundamentalmente, ¿no? Mm. Ojalá. Bueno, nos vemos el viernes. ¿Quieren una vez más con este Sí, texto? sí, 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 está Sí, sí. buen Sí, encantado. trabajo, Sí, por sí. favor. Excelente. Gracias. Léanlo que es interesante. Se los Sí. recomiendo. Chao, Chao. Roberto. Chao, Un gente. placer de haber estado con ustedes. Igualmente. Igualmente. Igual. Chao, chao.